La Diputación de Valencia ha destinado tradicionalmente a los campanarios y campanas de los municipios valencianos una buena parte de las ayudas que concede a través de su Plan Provincial de Restauración, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles. Desde el año 2007, la corporación ha invertido más de 1.600.000 euros en la conservación de estos elementos, parte de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural y tan significativos en nuestros municipios. El patrimonio arquitectónico, tanto civil como religioso de nuestra provincia, es reflejo de nuestra historia, es un pilar fundamental de nuestra cultura. El patrimonio es una de las partes fundamentales de la Diputación y es patrimonio de los valencianos. Es el legado que nos han dejado nuestros mayores, es el legado de la historia de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, en definitiva de la provincia de Valencia. La Diputación, desde esa vocación de servicio al municipalismo, hemos invertido dinero en cualquier tipo de patrimonio, en el eclesiástico o en el civil. Hemos hecho campanarios, hemos hecho monasterios, hemos hecho mobiliario mueble, hemos hecho ayuntamientos, lavaderos. Más allá de 1.600.000 euros hemos invertido en restaurar ese patrimonio que tiene un valor muy personal. ¿Cuántas generaciones han escuchado las campanas de cualquier pueblo? Y la verdad es que cuando ha tenido la oportunidad de compartir inauguraciones puestas en marcha, se convierte en un sentido festivo. Es decir, son elementos que el tiempo los erosiona, que también hay que mantener la seguridad de los mismos, pero son elementos de un valor histórico y un valor patrimonial muy importante para nuestros municipios. Real de Gandía es una de las localidades donde la Corporación Provincial ha actuado durante estos años, en concreto en la parroquia de la Visitación de Nuestra Señora, un edificio de culto que data del siglo XX y que ha recuperado parte de su estructura original con la restauración del acceso al coro y al campanario. Además, se ha restaurado y automatizado las campanas. L'arreglo de l'escala, evidentment, va suposar per a la coral que puja tots els diumenges a cantar i sobretot en els dies de festa que pogueren pujar en condicions a cantar al cor i també un millor accés per arribar fins a les campanes, que també se van restaurar en una subvenció que va donar la Diputació de València, se van arreglar, hi havia una que estava partida, han quedat noves i també se van automatitzar per a poder tocar-les des de baix. En Gandía visitamos las parroquias de Colegiata Asunción de Nuestra Señora y la iglesia de San José de Raval, en la que la Diputación ha invertido 78.000 euros en la restauración de las campanas litúrgicas. L'aportació de la Diputació de València i, sobretot, del seu president Alfonso Rus, el carinyo i el mimo que li ha donat a Gandia i a les esglésies de Gandia, avui n'hi ha que dir-ho en lletres majúscules i n'hi ha que donar-li moltíssimes gràcies per aquesta col·laboració al patrimoni catòlic de la ciutat de Gandia i al patrimoni cultural, que al fi i al cap és el mateix. El proceso de intervención de estos elementos tiene su ciencia. Nos encontramos en Massanassa, en uno de los 3 talleres de restauración de campanas que podemos localizar en la Comunitat Valenciana y donde se están restaurando actualmente las campanas de la parroquia de San José de Raval. En estos momentos tenemos en el taller las campanas de San José del Raval de Gandía y lo que estamos haciendo con ellas es limpiar los bronces para eliminar las capas de óxido y de suciedad que tienen las campanas y que ahogan el sonido. Entonces, de esta manera recuperan la acústica. Y estamos construyendo los yugos nuevos que tendrán de madera con la forma tradicional de los yugos valencianos y las campanas de esta manera van a recuperar su instalación tradicional. Lo que vamos a hacer es una automatización, pero una automatización electrónica que va a permitir que los toques que se reproduzcan sean los auténticos, los originales de Gandía, que se perdieron con las mecanizaciones de los años 60, 70.
El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, encabezado por el presidente Alfonso Rus, se planteó desde el primer momento asumir la conservación de las obras que son testimonio de nuestra historia y de nuestra cultura, y ayudar, por igual, a todos los ayuntamientos a realizar la importante inversión económica que ello supone, cumpliendo así la función básica de esta institución: estar al lado de todos y cada uno de los municipios de la provincia.